La entrevista con Morland al momento. 5 de febrero de 2026. Hoy es un día muy importante para todos los mexicanos y mexicanas. Se cumplen 109 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue realmente, pues no tan fácil, un poco difícil la promulgación de la Constitución de 1917, porque hubo cierta resistencia de algunos conservadores que se encontraban como legisladores. Pero también había personas de hombres libres y de buenas costumbres que subieron a la tribuna, exigieron, pidieron, manotearon y al fin convencieron al resto de los diputados y al propio Venustiano Carranza para que se incluyeran algunos artículos muy importantes sobre el trabajo, sobre la tierra. Fue una sesión álgida, muy discutida. Por eso es importante este día 5 de febrero de 2026 y se cumplen 109 años. No debemos olvidar también a un hombre muy importante, Benito Juárez García, pero también hubo otro, el siervo de la nación, los sentimientos de la nación, José María Morelos y Pavón, quien realmente sentaron las bases para que se promulgara la Constitución de 1917. La programación, como ya es pues una tradición, una costumbre, aparece noticia estatal, nacional, internacional y los municipios de Cuautitlán, México, Cuautitlán Izcalli, Tepoztlán. La parte filosófica, dichos y refranes, la parte musical, artística y parodias. Continuamos con el siguiente video donde aparece Francisco Javier Santos Arreola. Hola, soy Paco Santos y nací dentro de una gran familia. Somos 4 hermanos, todos varones. Mis padres me enseñaron desde pequeño a trabajar duro por mis sueños. Siempre quise tener mi propio negocio, así que inicié trabajando con mi padre en su tienda de pinturas. Era repartidor. Siempre fue trabajo arduo, que a veces lo disfrazaba con alegría de aventura. Me esforcé por ser tenaz, por luchar incansablemente por mis sueños. También muy joven conocí al amor de mi vida, a Mónica Zamudio. De ese gran amor nacieron 5 hijas y un hijo varón. Ellos han sido el motor de vida. Ellos han sido mi motivación para vencer mis miedos, mis inseguridades. Me han dado la determinación para lograr que ellos se puedan sentir orgullosos de su padre. Fui construyendo poco a poco un patrimonio que me llevó hasta otro país, en los Estados Unidos, donde viví por varios años. Construí diversas empresas, todas ellas dando empleos a varios cientos de personas. He logrado muchos de mis sueños que hoy son una realidad, producto de mi perseverancia. Por eso hoy vengo a regresarle a la sociedad, a mi México, mucho de lo que me ha dado. Mi amor por México implica poner por encima de mi interés personal el interés general. Yo veo un México lleno de injusticias, veo un México lleno de desigualdad, veo un México donde quien debiera de cumplir sus promesas solamente ha utilizado la confianza que le dimos para engañarnos, para lucrar con nosotros. Se comprometió a erradicar la corrupción y él ha fomentado la corrupción en su gobierno. Me siento profundamente decepcionado y me siento comprometido para que las cosas cambien, para que las cosas puedan generar, sin lugar a dudas, un mejor país para vivir, un espacio más digno y seguro para nuestros hijos.
¿Y tú, dónde quieres que estemos los próximos 3 años? Paco Santos, somos imparables. Pues nos puede servir como ejemplo esta pequeña trayectoria de Francisco Javier Santos Arregla. Ser tesoneros, insistentes, perseverantes para alcanzar nuestros propósitos. Continuamos con el municipio de Cuautitlán, México, donde desgobierna Juana Carrillo Luna. Aquí me da mucha pena y tristeza no poder darles otro tipo de noticias, pero hubo un bloqueo por ahí con la gente de Santa Elena. Yo antes quiero decirle algo a la ciudadanía del municipio de Cuautitlán y a los vecinos que fueron trastocados el día de hoy por el tráfico y los bloqueos. No se vale de ninguna manera que trastoquen la vida de la gente que viene de trabajar, que viene cansada, que quiere llegar a sus hogares y que muchos tuvieron que caminar. ¿Por qué? Porque algunas personas, en el afán de sus propios intereses, que ni siquiera se enteran de verdad cuál es el fondo de las cosas, hoy estén violentando las vialidades de esa manera. No, ¿saben qué? Va a haber denuncias por ataques a las vías de comunicación. ¿Por qué? Porque no se puede convertir en un tema de algunos cuantos cuando la gente es afectada en su vida diaria. Por lo menos mientras nosotros estemos aquí no va a pasar. ¿Se quieren venir a manifestar? Vengan. Santa Elena, donde se encuentra el final de la calle La Cola de Caballo. Entrevistamos a algunas personas que no reservamos su nombre y su imagen para ser muy cuidadosos. Y nos comentaron que muchas de las cosas que prometió Juana Carrillo Luna no las ha hecho. Brillan por su ausencia, es más, no se para la señora. Ella también dijo, despoticó que iba a hacer demandas a los que en cierto momento bloquearon la calle para exigir pues sus derechos. Pero mentiras y más mentiras. A continuación aparecen 3 imágenes. Hoy, en este día, como en todos los municipios, en los estados y a nivel nacional, se celebró la promulgación de la Constitución de 1917. Se cumplen 109 años. Un evento totalmente desangelado. Los copacis y los delegados, por razones, yo creo, de conveniencia para Juana Carrillo Luna, no fueron convocados. Pasamos por ahí en ese momento y captamos algunas imágenes. Estaban los directores de área, empleados del ayuntamiento, los regidores y el síndico. Y también se encontraba en ese momento y en ese lugar el jefe de vialidad y tránsito municipal, que ahí aparece en la imagen. Observamos que una serie de patrullas y elementos le cuidaban la espalda a Juana Carrillo Luna, cuando ellos debían estar cumpliendo con el patrullaje y resguardando la seguridad de la ciudadanía. El comisario, ahí aparece el comisario con un auxiliar. Me acerqué a este señor, este personaje, señor comisario. Yo creo que estos elementos que están aquí resguardándole y cuidando la espalda a Juana Carrillo Luna deben estar haciendo trabajos de área. Además, le mostré una imagen donde le he llamado el paso de la muerte en la calle 20 de noviembre, que es un peligro. Dijo, voy a tomar nota. Bueno, en el programa que conduzco he manifestado una serie de veces este mismo problema y no veo que se resuelva. Vean lo que está pasando en el gobierno de Juana Carrillo Luna. Bien, pues la verdad le ha quedado muy grande el puesto a esta señora Juana Carrillo Luna. Vamos al municipio de Cuautitlán Izcalli, donde gobierna otro morenista, Daniel Serrano Palacios. En los 13 pueblos que son la columna vertebral del municipio de Cuautitlán Izcalli, México, los tienen en el abandono. Y ahorita hay una situación muy complicada porque en los centros, en las plazas de estos 13 poblados,
están realizando obras que no tienen motivo de ser. Las vialidades, llegadas y salidas de los vehículos y de las personas están bloqueadas. A capricho de Daniel Serrano Palacios. Continuamos con el municipio de Tepozotlán, México. Y perdónenme, pero pendejo no soy. Y por eso estoy aquí dándole la cara y exigiéndoles que asuman su responsabilidad ustedes por andar votando un comité ilegal y otra vez no nos da cuentas porque el dinero ni es tuyo, ni es mío, es de Purísima. Y es lo que no entienden. Gente, y discúlpenme, yo le pido a usted como presidente municipal y al resto de su fracción que votó a favor de ese comité que asuman la consecuencia y la responsabilidad de estas cosas. ¿Usted está 100% segura que ese documento es real? ¿Usted tiene como avalar que el sello y firma que tanto refieren ambas es real? A mí sí me preocupa lo que estamos diciendo y lo que acabas de aseverar por dos cosas. Uno, ¿de qué sirve tener una hoja de... Mire, Chava, yo, los comerciantes que alguna vez hemos trabajado con esta cervecera, sabemos que te dan blogs, pero todos te entregan un ticket. Todos. ¿O estoy mintiendo? Ah, ¿dónde están? Esa es la cuestión, compañera. Yo le pido a usted como presidente municipal y al resto de su fracción que votó a favor de ese comité que asuman la consecuencia y la responsabilidad de estas cosas. ¿Cómo vamos a revisar los documentos que están incompletos, Claudia? A ver, o sea, ¿cómo? Susténteme en este momento usted como contadora público que es. ¿Cómo la cosa A tiene relación con la cosa B y nos da un resultado? No hay forma, Claudia. ¿Cómo certifican ustedes que esto es verdad? Por Dios, es lo que a mí de verdad me da tanto coraje que nos quieran ver la cara de pendejos. Es lo que a mí me molesta que incluso desde comisión me quieras ver la cara como si fuera un estúpido, porque tu forma en referirte a mí fue muy insistente. Y perdónenme, pero... Una forma de atender, corresponder de María de los Ángeles Upa Villegas cuando le preguntan, la cuestionen acerca de las finanzas de alguna obra, a veces fantasma. Un video más en Tepozotlán, México, lo que está pasando y lo que todavía va a pasar. En Tepozotlán se está viviendo un entorno político muy complicado. Lamentablemente la democracia se ha sesgado por los apellidos, por las familias que predominan en el municipio. Un entorno que se vive el día a día en materia de seguridad, en materia de infraestructura, en materia de conectividad, que se entiende y lo seguimos trabajando de manera concisa para poder avanzar con estas tareas que son indispensables para que la democracia llegue al municipio. No hay un proyecto actualmente con las personas que encabezan el gobierno, actualmente está ANC. Quienes ya han llevado este gobierno ha sido por muchos años de manera ininterrumpida y también se ve claramente el nepotismo, se ve claramente las malas prácticas. La transparencia es algo que falta en su totalidad en los ejercicios. Yo sí le hago un llamado a los líderes de Tepozotlán, que sabemos que se necesita un cambio indispensable, a que nos sumemos, que lo hagamos con convicción y que sigamos avanzando con miras a ser un municipio grande, que logremos hacer honor a lo que un municipio históricamente y culturalmente ha representado durante siglos, que podemos demostrar que vamos a ser el primer municipio que puede hacer las cosas bien avanzando con el sector empresarial, sin afectar el medio ambiente, sin afectar la democracia. Realmente vamos a ser un municipio vanguardista y que por supuesto lo vamos a lograr en las próximas elecciones del 2027. Seguramente las elecciones de 2026 estarán muy competidas. Es la voz de un joven donde solicita un cambio de gobierno en Tepozotlán, México. Una noticia que dejó con el ojo cuadrado a los ciudadanos de Tepozotlán. Va a aparecer la imagen de Paloma, que no es Paloma, es María Dolores Zupa Villegas. ¿Qué creen? Lo siguiente. La indignación y el asombro ha paralizado la ciudadanía tras revelarse el oscuro origen de la formación profesional de María Dolores Zupa Villegas, conocida como Paloma, actual presidenta del DIC municipal. Lo que vendía como una trayectoria de superación ha quedado al descubierto con un presunto montaje de corrupción y deshonestidad. El título de la vergüenza Centro Universitario Harvard, pero no vaya a creer que el que se encuentra en Estados Unidos, en Cambridge, Massachusetts,
No, investigaciones recientes señalan que Supa Villegas adquirió su título profesional en el año 2023 a través del polémico Centro Universitario Harvard, ubicado en el estado de Puebla. Imagínense nada más, ¿sí? Que ha sido cerrado por esta situación, por esta anomalía. Es parte de la familia Supa Villegas, Paloma María Dolores Supa Villegas. Vamos a la parte filosófica con el primer video y después continuaremos con refranes y dichos. Repite esto todas las mañanas. O voy a mejorar. Yo puedo hacerlo. Yo soy un ganador. Dios está conmigo. Hoy será un excelente día. Vamos a la parte de dichos y refranes. Al caminar deja huella para que otros la sigan, sobre todo en el camino del bien. De tal palo, tal astilla. Caballo que alcanza gana, tan malo el pinto como el colorado. Vamos a la noticia y nacional. Observa en la pantalla, corresponde a Concepción Hernández Sánchez, una de las magistradas del acordeón. ¡Qué desfachatez! Pues si no iba a un cabaret o un table dance, iba a tomar protesta como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Fue fuertemente criticada. Pues sí, qué desfachatez de la magistrada Concepción Hernández Sánchez. Hay que tener mucho cuidado, pero es de las magistradas del acordeón, tenía que ser del acordeón. Bien, continuamos con el programa a nivel nacional. ¿Qué podemos esperar que pase esta semana en México? Si algo ya aprendimos, es que todas las semanas pasa algo que embarra a Morena. No falla. Cuando no es corrupción, es nepotismo. Cuando no es nepotismo, es impunidad. Y cuando no es nada de eso, aparece un nuevo escándalo que alguien tenía guardado como as bajo la manga. Morena ya no gobierna con resultados, gobierna apagando incendios. Un día es un contrato inflado, al otro día un familiar incómodo, y luego una explicación absurda que insulta la inteligencia de los mexicanos. Y lo peor es que ya se volvió costumbre. Ya nadie se sorprende, ya nadie se indigna desde el poder. Solo salen a minimizar, a justificar y a decir que antes era peor. Pero la realidad es esta. Cada semana que pasa, la narrativa se les cae a pedazos. Porque no puedes vender austeridad con lujos, no puedes hablar de honestidad con escándalos, y no puedes pedir confianza cuando siempre hay algo oculto esperando explotar. Así que no, la pregunta no es si algo va a salir esta semana. La verdadera pregunta es, ¿qué tan grave va a ser esta vez y a quién van a sacrificar para salvar a los de arriba? Porque en Morena siempre hay un as bajo la manga, y casi siempre termina manchando. Lo que esperan los mexicanos, lo que esperamos los mexicanos, está muy complicado que se dé. Pues que vengan por los narcopolíticos, y si me refiero a que vengan, pues serán los Estados Unidos de Norteamérica. Son los únicos que pueden venir por estos peces gordos narcopolíticos, entre ellos Adán Augusto López Hernández. Regresamos con la noticia nacional. Así de rápido ya se nos acabó el primer mes de este agitado 2026. ¿Qué hay de nuestro México lindo y qué herido en lo que va del año? Pues que andamos entre abrazos naranjas, botas militares y cheques que sí tienen fondos. Resulta que tras una llamada donde seguramente todos los presentes sudaron frío, México confirmó que habrá interlocución activa. Traducción para los mortales, nos vamos a estar mensajeando con el tipo que nos golpea cada que se le antoja como si fuera nuestra pareja tóxica de la secundaria. Y es que para la chacha del bienestar parece que le encanta la mala vida o el amor apache, como dijera mi madre.
porque para ella lo más relevante de esa llamada fueron las flores, así entre muchas comillas, que le aventó otra vez el señor Naranja. Con eso de que México tiene una líder maravillosa e inteligente y que en México deberíamos estar muy contentos por ello. No, bueno, ayer la doñita andaba como quinceañera con su primer beso, hasta se le chorrearon los frenos de seguro. Pero parece no haber entendido todavía lo que todos nosotros ya lo tenemos muy claro desde hace meses. Primero va el halago, luego viene el madrazo. Así como lo hace con Delcy Rodríguez, con Gustavo Petro y con todo aquel que se le pare enfrente al señor Trump. Es su manera de domesticar a las bestias y que terminen doblando las manos dócilmente para obedecer todo lo que él ordene en tiempo y forma. Estamos viendo una megalocracia heredada que ya no funciona. Gobernar a través de un programa de televisión de 3 horas diarias tiene un costo, la prostitución de la investidura. Cuando Claudia tiene que salir a hablar de todo sin saber de nada, cuando sale a cantinflear, cuando se queda callada sin saber qué responder, el resultado son traspiés políticos de principiante, como presentar reformas electorales sin siquiera tener el consenso de sus propios aliados del Verde o del PT. Eso solo por mencionar un ejemplo. Sheinbaum necesita liderazgo, pero para mandar hoy tendría que decidir sin pedir permiso. Tendría que imponer sus propias decisiones y asumir el costo de dejar heridos en el camino. Pero no, lo que vemos es una presidencia que administra equilibrios frágiles, no una que construye hegemonía. Y en política, señoras y señores, quien no construye poder propio termina administrando su propio desgaste. Así es. Y recordando al personaje naranja que se hizo mención, dice por ahí en el estribillo de una canción: naranja dulce, limón partido, es el halago que yo te digo. Es una estrategia de Donald Trump, pues para hacer sentir que le tiene respeto, que le tiene cariño, pero en el fondo lleva otras intenciones. Continuamos con la noticia internacional. Sanciones económicas de Estados Unidos si la presidenta Sheinbaum no extradita a los narcopolíticos en los próximos 2 meses. Ya no son indirectas ni advertencias al aire. Washington ha puesto oficialmente sobre el escritorio de la presidenta Claudia Sheinbaum una bomba de tiempo con un poder de destrucción económica brutal. En Palacio Nacional ya no hay espacio para el lenguaje diplomático bonito. En su lugar, se respira la asfixia de un ultimátum fulminante. Estados Unidos ha mandado la señal más clara posible. Están dispuestos a sacrificar los lazos diplomáticos a cambio de las cabezas de los narcopolíticos. Si no se cumple esta exigencia, la economía de nuestro país sufrirá un castigo devastador sin precedentes. El tiempo ya no juega a favor del gobierno. Para ser exactos, solo quedan 60 días. El lapso de aquí hasta la fecha fatal, finales de marzo de 2026, no serán días burocráticos normales. Es la fecha límite para que México demuestre de qué está hecho, para generar verdaderos golpes mediáticos que sacudan al país. Washington, especialmente figuras de línea dura como Marco Rubio, lo han dejado muy claro. Ya no quieren ver peones sacrificables en el tablero del crimen. Lo que exigen son las reinas, los verdaderos capos esposados y sometidos ante la justicia. Este cambio de actitud, repentino y agresivo, nace de las declaraciones explosivas de El Mayo Zambada en suelo americano. Desde ese instante, la vara para medir la cooperación entre naciones cambió por completo. Estados Unidos ya no cuenta cuántas reuniones se hacen. Cuentan cuántos delincuentes de cuello blanco y políticos embarrados son extraditados. Si en los próximos 60 cortos días, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, no logra asestar un golpe de autoridad, la nación enfrentará el peor escenario: ser incluida en la lista negra de países no cooperantes. Esto significa que caerán sanciones económicas y el TMEC. Así es. El güerito, como lo llaman naranja, el señor Donald Trump, ya desde hace tiempo lanzó un ultimátum solicitando que le envíen a los malosos de Morena. En caso de que
se resista la sirvienta de Palacio de López Obrador, pues tendremos, México sufrirá pues un revés económico. Subirán los aranceles. Así que no hay más que de dos sopas: o envían a los narcopolíticos o suben los aranceles. Continuemos con la parte internacional, donde un senador solicita al Pleno del Senado en Estados Unidos que ya no envíen petróleo a Venezuela ni a Cuba. Y están muy claros en eso. Lo que estoy pidiendo hoy es a la presidenta de México, Sheinbaum, que por favor pare de enviar petróleo a Cuba, por favor. ¿Por qué le estás enviando miles de millones de dólares a un régimen que está oprimiendo su pueblo, que ha oprimido su pueblo por más de 65 años, que no hay ningún tipo de libertad? ¿Y por qué le están mandando por gratis petróleo a Cuba cuando tú tienes necesidades en México? ¿Oíste la voz del senador? Donde solicita que ya no se envíe petróleo a Cuba. Pero Claudia dice que es una ayuda humanitaria. Vamos a la parte cultural, de donde viene el origen de Sutano, Mangano y Perengano. Varias veces me han preguntado quiénes son esos 4 personajes, fulano, sutano, mengano y perengano, que siempre aparecen cuando queremos hablar de alguien sin decir su nombre. Pues este cuarteto no surgió de la nada. Su fascinante origen hay que buscarlo a través de desiertos, siglos y continentes. Comencemos con fulano. Su nombre viene directamente del árabe fulán, que significa persona cualquiera. Durante la ocupación árabe en España, la palabra se pasó a vivir en el castellano y se convirtió en el líder de esta curiosa lista. Pero como siempre se necesitan cómplices para que el chisme sea convincente, fue necesario crear a sus compañeros. Entonces llegó sultano, derivado de la palabra chitano, que a su vez viene del latín chitanus, que significa sabido, algo así como el de Marras o el susodicho. Por su parte, mengano también salió de las raíces árabes para decirnos quien sea o cualquiera. Finalmente, perengano o merengano, como también le dicen, apareció como un refuerzo castellano más moderno, probablemente mezclando el apellido Pérez con la estructura semántica de sus compañeros idiomáticos. Lo más increíble es saber cómo cambia esta familia de desconocidos según el lugar. Mientras que en España y México son el equipo completo, en Chile prefieren utilizar a Juan Pérez. Y en Colombia o Venezuela es muy común escuchar el fulano o sultano. Si pasamos a otros idiomas, el sentido permanece. En inglés usan a John Doe o a Tom o a Dick and Harry, y en Italia invocan, por ejemplo, a Ticio, Caio e Sempronio, nombres que vienen desde el antiguo derecho romano. Pero en los países... Ahora ya tenemos idea de dónde vienen estos términos: sutano, mengano, perengano, y le agregamos fulano. Continuemos con la parte de la noticia nacional. Adiós, Adán Augusto López. No se cayó de la coordinación de Morena en el Senado. Lo tiraron, era insostenible. Está metido hasta el cuello en un montón de casos de corrupción. Vive envuelto en señalamientos y acusaciones de vínculos criminales y enriquecimiento ilícito. No solo es su relación con Hernán Bermúdez Requén, el de la Barredora, a quien hizo secretario de Seguridad en Tabasco. Amigos, hace más de 30 años, se conocen demasiado bien, sabían todo uno del otro. Tampoco son únicamente las inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, números que no cuadran, ingresos millonarios en tiempo récord, pago ínfimo de impuestos, actividades tan diversificadas como sospechosas, notario, político, asesor, consultor, ganadero, contratista, bueno, hasta empresario inmobiliario. También está más de 30 denuncias por corrupción y desvío de recursos cuando fue gobernador en Tabasco. Además, en ese entonces benefició con 592 millones de pesos a compañías vinculadas con amigos y clientes de las notarías de su familia. Apapachó a los clientes, que además eran de su círculo más íntimo. En sus notarías y en la de su hermano se crearon por lo menos
13 empresas fantasma vinculadas con el desvío de 464 millones de pesos de Pemex. Y como cereza en el pastel, Adán Augusto López convirtió sus notarías en fábrica de contratos millonarios. Empresas constituidas ante él y sus allegados recibieron más de 11,000 millones de pesos en Pemex, Dos Bocas y varias dependencias. El secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, que tantas veces le dijo hermano, está enlodado. Su remoción como coordinador de Morena en el Senado es apenas el principio de su fin. La justicia lo tiene en la mira, los expedientes en su contra se abultan no solo en México, también en Estados Unidos. Quizá estamos ante quien encabeza la lista de narcopolíticos de la 4T, a los que la suerte... Toda una fichita, como denominó, la mula más grande es la de seises. Adán Augusto resultó toda una mula de seises. Pero ahora vamos a escuchar y observar cómo se justifica y por qué se va. ¿Por qué le salieron alas para pedir permiso en el Senado? He tomado la decisión de retirarme de la coordinación del grupo parlamentario. Adán Augusto López Hernández dejó la coordinación de Morena en el Senado de la República para dedicarse a trabajo territorial. Y ahora voy a ir a trabajar por todo el país, a fortalecer rumbo a la elección del 2027. Toca, pues, ir a hacer tarea de territorio. Descartó ser embajador de México en algún país. Y yo, la verdad que prefiero estar en tierra en todo el país, ayudando al fortalecimiento de este movimiento, que pensar en ser parte del cuerpo diplomático. Soy un soldado más de la Cuarta Transformación. El nuevo coordinador guinda en el Senado será Ignacio Mier Velasco. ¿Ustedes le creen a esta fichita? ¿Que ahora se va a hacer talacha? ¿Se va a tierra a hacer talacha a favor de la Cuarta Transformación? El hermano de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a la parte musical. Clases de salsa. Para todas aquellas personas que les gusta la salsa, el movimiento, el colorido, el ritmo, cómo se aprende a bailar salsa. ¡Dice! Si usted quiere aprender salsa, pues ahí está una clase muy pequeña de salsa, con un cuadro para marcar los pasos, adelante, atrás, atrás, adelante. Continuemos con la noticia nacional. ¿De qué se ríe la presidenta de México en su show matutino? No lo entiendo, mexicano, me indigna, me enoja. Cuando nosotros caemos como moscas en las calles, cuando vivimos un desgobierno en nuestro propio país, se ríe de que el mandatario de Estados Unidos le realizó un halago por la red social X, cuando todos sabemos qué significa eso. Eso se traduce a que le está dando una palmadita a su peón por ejecutar al pie de la letra las órdenes que le dio. No son motivo de risa, ni mucho menos de tema en su show matutino. ¿Qué sí es un tema? Lo que está pasando en Salamanca, Guanajuato. Una ciudad ya tomada por la delincuencia organizada, donde sus ciudadanos viven resguardados, no salen a determinada hora ni a determinados lugares, y los que tienen la posibilidad económica viven rodeados de cámaras y alarmas. Y bueno, eso creo que es en general en el territorio nacional. ¿Cómo México llegó a este punto? Yo sí creo que no solamente fue por el partido en el poder.
aquí hay una conspiración. Aquellas personas que siempre han estado también detrás del poder lo permitieron. La oposición también fue muy permisiva. ¿Cómo se explican, mexicanos, que con toda tranquilidad Morena se robó tu voto y mi voto con esta sobrerepresentación y de ahí hizo lo que quiso con nuestra Constitución? ¿Cómo se explican, mexicanos, que tengamos estos pseudoministros sentados en esas sillas del más alto tribunal? Son una caricatura. Regresamos con la parte de la noticia nacional y cerramos la noticia nacional con Puperto. Bienvenidos a Reporte Puperto. Hoy hablaremos de nuevo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Dígame, responsabilizó a Pemex por la suspensión de petróleo a Cuba, a las redes sociales porque presentó en la mañanera como real una imagen realizada con inteligencia al operador del tren interoceánico por el accidente y a los anteriores ministros de la Suprema Corte por las camionetas de lujo que los actuales ministros del pueblo se quedaron con ganas de estrenar. ¿Por qué insiste en repartir culpas en vez de asumir responsabilidades? Porque repartir culpas funciona, Puperto. Asumir responsabilidades desgasta, quema capital político y te deja sola. Repartir culpas te mantiene gobernando. Ey, no quería decir eso. ¿Así, sin anestesia? Claro, mira, la gente no vota por quien se flagela, vota por quien sigue de pie. Si yo dijera todo es mi culpa cada semana, no duraría ni el sexenio. Cállate, Claudia, ya cállate. Entonces es cálculo. Es supervivencia política. Una presidenta que asume todo es una presidenta débil, una que distribuye responsabilidades, hasta parece que coordina. ¿No le preocupa que la gente lo note? La gente nota muchas cosas, pero mientras cobren sus apoyos y haya alguien más a quien señalar, miran hacia allá. Es decir, Pemex, el operador del tren, la red social, la anterior Suprema Corte. Exacto, siempre debe haber un otro. El día que el poder se quede sin otros, ese día se acaba. Entonces repartir culpas no es un error. Es una técnica y bastante efectiva, y si le funcionó a Andrés Manuel durante toda su carrera política, no veo por qué no me funcione a mí, porque estoy confesando todo. Porque a Puperto nadie le puede mentir, y ahí la tienen. Una presidenta que toma decisiones sin aceptar las consecuencias, haciendo evidente que a México no lo gobierna una persona, lo gobierna la impunidad. Ha sido Puperto y cierra con gobierna la impunidad. Para cerrar el programa, la entrevista con Orlando al Momento, que se difunde los días jueves de 5 a 6 de la tarde por Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, México, en vivo y a todo color por los 4 puntos cardinales del universo y para el mundo en general. Cerramos como bailar mambo. Buenas tardes. Thank you.